Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.7. La libertad personal vulnerada. Las detenciones arbitrarias. Las detenciones arbitrarias en el conflicto armado fueron llevadas a cabo por agentes del Estado, bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo, o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes u obstaculizar procesos sociales. Fueron usadas como antesala de otras violaciones como la tortura, violencias sexuales, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. Llegaron y empezaron a estigmatizar muchísimo a la gente, se nos paraban y nos decían hasta de qué nos íbamos a morir, nos gritaban, nos amenazaban, guerrilleros yo no sé qué, guerrilleros y sé qué más. Eran demasiado arbitrarios, empezaron a invitar a reuniones. Un día cualquiera llegaron a invitar a una reunión a toda la comunidad, que era una reunión con fines de bien comunitario y que teníamos que llevar la cédula. Nosotros caímos en ese jueguito y nos fuimos con eso en la mano y llegamos al colegio, porque allá fue donde nos llevaron. Fuimos, y como eso es cerrado, pues cerraron. Había un kiosco y nos hicieron formar en fila. Allá en el kiosco había unos tipos encapuchados y empezaron a señalar, este sí, este no, y empezaron a hacer la captura. Me parece que fueron 22 personas las que se llevaron esa vez. Entrevista 261, VI 00016, víctima, mujer, meta. Las detenciones arbitrarias han sido usadas en el contexto de la estrategia contrainsurgente que desplegó el Estado por medio de la fuerza pública, y se implementaron con diferentes intensidades según la época para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Desde 1958, diversas normas, sumadas a los estados de sitio o de excepción, han facilitado las detenciones, limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas. El Estatuto de Seguridad 1978-1982 o los años de inicio de la política de seguridad democrática entre 2002 y 2004 se dieron de forma mucho más masiva. La Comisión entiende las detenciones arbitrarias como aquellas privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales, por razones y o mediante procedimientos no contemplados en la ley. La arbitrariedad se manifiesta cuando a una persona detenida no se le ofrecen las garantías para llevar a cabo un debido proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial, o cuando no existe una orden escrita de autoridad judicial competente ni hay captura en flagrancia, o cuando es llevada a cabo por agentes del Estado que no tienen la facultad de hacerlo, entre otras circunstancias. Durante las detenciones la víctima puede ser sometida a incomunicación o detención prolongada. El Poder Ejecutivo, una autoridad judicial o una administrativa ordenaron detenciones arbitrarias que no contaban con acusaciones o investigaciones previas, o se hacían bajo competencias de estado de sitio o conmoción, pero sin garantías legales para las personas detenidas, y otras fueron practicadas sin fundamento legal. Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado, entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil bajo el estigma del enemigo interno. El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y las sometió a interrogatorios y procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones. En las detenciones arbitrarias, la fabricación de pruebas falsas y la falta de independencia en la evaluación de los casos hacen parte del proceso, y la mayoría de personas detenidas quedan en libertad por la debilidad de las pruebas. Muchas personas duran detenidas varios años hasta que los abogados demuestran la falsedad de las pruebas y consiguen su libertad. Sin embargo, la estigmatización continúa afectando a las víctimas, así se demuestre su inocencia. Buena parte de las detenciones arbitrarias se dan en contextos de desprotección, tienen un grave impacto familiar y social, representan pérdida de trabajo o señalamientos posteriores, y en otros casos se asocian con malos tratos y torturas.
De los 831 hechos de detención arbitraria documentados en testimonios de la comisión, se dio con torturas en el 16% de los casos y amenazas en el 3%. Además, hubo ocasiones en las que se encadenaron 3 violencias o más, como en el de detención con la tortura y la amenaza, 5%, o el de la tortura y la violencia sexual, 1%. Las gráficas solo incluyen victimizaciones que ocurrieron al mismo tiempo en el mismo lugar. La comisión recibió informes de la sociedad civil que muestran algunas cifras de detenciones arbitrarias. Sin embargo, al no contar con fuentes de información oficiales, se presenta un significativo subregistro. Esto repercute en la imposibilidad de obtener una cifra total y unas tendencias claras. Según datos del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, el periodo del Estatuto de Seguridad 1978-1982 es donde más detenciones arbitrarias se registraron, con un total de 16.000 víctimas. El Centro de Investigación y Educación Popular registró que, entre 1990 y 2002, hubo 10.732 víctimas, situación que estaría relacionada con el estado de sitio a comienzos de la década de los 90 y el estado de conmoción que se vivió a partir de agosto de 2002. La Comisión Colombiana de Juristas plantea que desde 1990 hasta el año 2016 se registraron 5.985 detenciones arbitrarias. En contraste, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre 2002 y 2004 registró 6.590 víctimas. Además, conviene resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, por referenciar a las víctimas indígenas que han sufrido de esta violación y que evidencia cómo esta población ha sido especialmente victimizada, registrando un total de 2.493 víctimas entre 1974 y 2014. Solo en el departamento del Tolima, en el marco de la recuperación de tierras, entre 1974 y 1984, cuando se tituló el primer resguardo, más de 280 indígenas fueron detenidos arbitrariamente. Villa y Octon, Violencia Política, 22. Informe 26921, OE 210-565. Centro de Cooperación Indígena, La Tierra contra la Muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, 2008, página 213. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.